Ariel. Ok, Martín. Sí, los dos son para Ok. ¿Sí hay corriente allá? Aquí no hay corriente. ¿Listo? Así que yo también estoy en el mismo problema. Ok, chicos. ¿Desde cuándo nos volvimos tan dependientes, no? No, oye, sí, lo dije a pedazos. Ok, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Listo? Sí. Ah, no sé. No, pues necesitas instalarlo en la compu para que te funcione con el iPad. Ok, entonces vamos a... Ah, me olvidó. ¿Sí se está viendo? Ah, sí, ahorita. Entonces, resulta que el asunto se va a poner un poco... ¿Saben qué? Me va a tocar desconectarme de aquí también del internet, yo creo. O bueno, ahí vemos. Santiago. Ok, resulta que en la anterior clase estuvimos hablando acerca de específicamente la resistencia de los elementos sometidos a flexión y cómo podemos estimar unos anchos aferentes que nos van a permitir hacer el análisis de sistemas tipo losa, ¿no? En general. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, ya tengo un sistema tipo losa. El siguiente paso es, tengo que modelar el sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de lo que sería la aplicación de los esquemas de carga permanente. Diego, por aquí estabas, ¿no? De carga permanente inicialmente. Esquemas de aplicación de carga permanente. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con estos de los esquemas de aplicación de carga permanente? Específicamente a cómo yo voy a realizar mi modelo para lo que es la aplicación
y el diseño de las cargas del peso propio, de las barreras, de los elementos en general. ¿Listo? Entonces, ya vimos que inicialmente podríamos hacer un modelo tridimensional en un software y eso es lo que nos queremos evitar, ¿no es verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es especificar cómo yo debería hacer mi modelo en general. Entonces, supónganse que yo tengo para la aplicación de cargas permanentes, tenemos dos metodologías. ¿Listo? Entonces, la primera le vamos a llamar la metodología de áreas aferentes. En las metodologías de áreas aferentes, lo que yo voy a coger aquí es mi sección transversal del puente, que para el ejemplo voy a decir que es este elemento. Ya no te había dejado entrar, Daniel. Sí, pero no. Qué raro. Entonces, supónganse que tengo aquí este puentecito. Aquí no se copió uno. En donde esta es la parte superior de un puente de vigas cajón. Y entonces yo voy a establecer cuáles son las áreas tributarias o áreas aferentes para mi losa. En función de algunas cosas, como por ejemplo, el peso propio de lo que es mi elemento de losa. Pero también en función de las barreras y también en función de el pavimento que hay encima de mi losa, o si de pronto tengo yo sistemas como andenes, que es muy común. Supónganse que yo tengo un andén y un parter y tengo un pavimento en la sección. ¿Listo? Entonces, todos estos anchos van a tener una longitud y con todos esos anchos por área aferente voy a asignárselos a un elemento. Por ejemplo, si yo dijera, quiero saber cuánto es la carga de esta viga, yo pudiera decir, bueno, la carga muerta de esta viga aproximadamente pues va a estar dada por la mitad de la distancia que hay a las luces que están continuas. Así sí. ¿Listo? De nuevo, no te conectas, Daniel. No sé por qué no te conectas. Ok, entonces, eso es la primera metodología en la que se basa en analizar anchos tributarios o áreas aferentes para asignar las cargas. Las diferentes cargas. ¿Listo? Sin embargo, para nuestro curso esto no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ocupar la segunda metodología, que va a ser una metodología por rigidez o una distribución de cargas por rigidez. En la distribución de cargas por rigidez usamos un modelo simplificado. Por cierto, ahí estás en pantalla. Sí. Un modelo simplificado de análisis estructural en donde modelamos la losa como un elemento de viga. ¿Listo? Y entonces, en esa
metodología, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo el mismo elemento, ¿estamos de acuerdo? Lo voy a dibujar por acá atrás. Supongan que yo tengo este elemento del puente, que es el mismo que dibujé arriba. Y lo que voy a hacer es un modelo equivalente. Entonces, en ese modelo equivalente, yo voy a coger y voy a marcar los ejes de mi viga en mi sistema. Y en la intersección de los ejes de las vigas con los ejes de la losa, voy a colocar un nodito. Y así voy a tener una serie de nodos, marcando también el voladizo. Esos nodos los voy a coger y les voy a asignar unos apoyos. Entonces, para el sistema 1, un apoyo de segundo grado. Para el elemento 2, un apoyo simple. Y eso lo voy a hacer funcionar como un elemento de viga equivalente para mi elemento del puente. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese va a ser mi modelo de la viga. Ahora, aquí hay muchas cosas y muchas cargas que yo debería analizar, pero desde el punto de vista del análisis estructural, pues mi modelo se limita a esto. Un sistema así. Y listo. ¿Estamos? Entonces, esa va a ser mi viguita que representa mi estructura. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa? ¿Qué voy a hacer con esa viga? Espacialmente, a esa viga le voy a colocar todas las cargas que está soportando la losa. ¿Listo? Entonces, ¿qué cargas está soportando la losa? Entonces, nosotros vamos a decir que la losa va a estar soportando la carga de componentes DCE. Y la primera va a ser, le voy a llamar DC1, que va a ser la de el peso propio de la losa. Peso propio de la losa. Voy a decir que la otra que va a soportar es DC2, que va a ser la de las barreras. Y voy a tener, por ejemplo, lo que sería DC3, que pueden ser andenes o parteres. Y puedo tener también lo que sería DC4. Perdón, DW, que es la estructura del pavimento. ¿Listo? Entonces, con esas cargas, específicamente, yo lo que voy a hacer es este modelito, en donde en SAP voy a hacer la aplicación de las cargas. Y que para que me entiendan, en este momento, lo que vamos a hacer solamente es un esquema. ¿Listo? Entonces, en esta línea, voy a dibujar una línea negra y ustedes van a asumir que esa línea negra va a ser la viga con sus voladizos. ¿Estamos de acuerdo? La viga con sus voladizos. Y en donde al lado está el nombre de la carga que se está aplicando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el peso propio de C1 de la losa, ¿qué sería? Pues esto va a ser una carga uniformemente distribuida
que se aplica a esta viguita. ¿Listo? Ahora, esta viguita, ese peso, va a depender del ancho que voy a utilizar. Entonces, ese ancho que yo voy a utilizar, específicamente lo voy a utilizar con un ancho unitario. Entonces, yo voy a decir que si esta es mi estructura, voy a tener aquí la profundidad de mi viguita o de mi puente. Voy a tener aquí la profundidad del puente. Y en esa profundidad del puente, entonces, yo voy a tener lo que sería el ancho que voy a tomar. Entonces, yo voy a tomar un ancho que dependiendo de las unidades que yo esté calculando, puede ser 1 metro o un pie. De tal forma que mi viga va a quedar representada con esta sección transversal, que va a ser igual al ancho unitario que yo tomé, que puede ser 1 metro, o aquí le voy a poner el ancho unitario. En metros o en pies. Y la parte que va a ser el espesor, ese vendría a ser el espesor de la losa TSUS. ¿Listo? Entonces, ese va a ser la sección transversal de mi modelo. Lo que quiere decir que si yo les digo que la losa, por ejemplo, la losa que nosotros calculamos del predimensionamiento, ¿cuánto nos salió? ¿Ah? La losa que calculamos del predimensionamiento, ¿cuánto nos salió? ¿20 algo? El espesor TSUS de la losa. 2.30. 2.70. ¿El espesor? Ah, el espesor. 21. Lo que quiere decir que 0.21 por 23.54, ¿cuánto pesa esa losa? 21 centímetros por 23.54 kilonewton por metro cúbico que pesa el hormigón. ¿Cuánto me da? Eso me da 4.94. A ver, 21 por 1 y por... Ya calculamos esto, ¿no? ¿Recuerdan cuando estábamos calculando el espesor? Entonces, esa losa va a tener una carga de 4.94 kilonewtons por metro lineal. Por lo que de el cálculo del área de esta losa por el peso específico del hormigón. ¿Listo? ¿Qué más? Las barreras. Pues bueno, las barreras que calculamos, eso ya lo calculamos en una clase pasada. ¿Cuánto era el peso de las barreras? ¿Ah? Entonces, el peso de las barreras para 1 metro lineal que estamos tomando, ¿cuánto era? Eso nos dio, a ver, por aquí tengo las... Aquí tengo. Las barreras pesaban 6 kilonewtons por metro lineal, lo que quiere decir que si tomo 1 metro de ancho, esto es 6 kilonewtons, y van a estar ubicadas del borde a una distancia de 50 centímetros. Porque ahí dijimos que está el centroide, ¿sí o no? ¿Cuánto pesaban los andenes? En el sentido transversal, ¿cuánto pesaban los andenes?
En el sentido transversal, el andén pesaba, longitudinal y transversal, pesaba 4.7 kilonewtons por metro lineal. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un andén de 4.7. Y si tengo dos, pues los ubico. ¿A cuánto? Deberían arrancar a 50 centímetros. Perdón, no, aquí estoy mal, ¿no? Los andenes deberían arrancar a 50 centímetros. Las barreras deberían estar ubicadas, las cargas en el centroide, o sea, a 25 centímetros. Estos andenes a 50, las barreras a 25 centímetros. Listo. ¿Y qué más? Tengo el pavimento. Entonces el pavimento pesaba, no sé. Aquí tengo el espesor del pavimento. ¿Cuánto nos dio el espesor del pavimento? ¿Sí calculamos? Bueno, pero no lo calculamos, pero ese valor era el espesor del pavimento en la sección transversal. ¿Cachan? Y ya. Entonces, yo aquí estoy dibujando las cargas una encima de la otra, pero pues todas las que son D sub C se pueden colocar en un mismo patrón y las que son de W las tengo que poner en otro patrón. Esto por cuanto, pues, cada una de las cargas tienen un factor de mayoración distinto gamma P. Entonces, no puedo mezclarlas entre DC y DW, pero sí puedo sumar las D sub C. ¿Listo? Entonces, con esto, con este modelo, yo ya tengo algo bastante importante y es que este modelo me va a dar a mí la distribución de fuerzas. Entonces, del modelo obtengo las fuerzas de diseño en la losa. En la losa. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué me refiero? La losa, resulta que para secciones de losa, para losas soportadas sobre vigas, resulta que para losas soportadas sobre vigas, el AASHTO nos permite evaluar solo flexión, o mejor dicho, solo el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio. ¿Listo? Entonces, en losas de hormigón vamos a evaluar el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio. Y no se necesita evaluar el cortante de la losa. Ya que está soportado sobre vigas, el efecto del cortante en la losa es despreciable, es muy poco. ¿Listo? Entonces, con esto, prácticamente tenemos ya
el modelo de cómo yo debería aplicar las cargas en mi sistema de losa. Ahora, vamos a hablar de lo que sería el esquema de aplicación de cargas vivas. Entonces, resulta que para el esquema de aplicación de cargas vivas se tienen dos metodologías también. La metodología A va a ser la metodología por, en cambio, rigidez. En donde realizamos o se realiza un análisis o se realiza un modelo tridimensional en donde se ubica el vehículo considerando la variación en. Y esta es la parte importante. Cuando yo utilizo el método de la rigidez, yo necesito considerar la variación en, primero, el número de carriles cargados. Entonces, supongan que yo tengo un puente de 3 carriles, entonces voy a poner un carril cargado, 2 carriles cargados simultáneamente o 3 carriles cargados simultáneamente. Entonces ya tengo 3 combinaciones solamente por el número de carriles. Pero eso no es todo, porque cuando yo tengo 3 carriles, yo puedo tener el primero y el segundo cargado, o el segundo y el tercero cargado, o el primero y el tercero cargado. Entonces ya tengo más variaciones, y ahí solo con 3 carriles. Si yo tengo más carriles, pues la cosa se empieza a complicar. El segundo parámetro que va a variar va a ser la ubicación. Entonces la variación en la ubicación o en la localización del vehículo de ancho. Recuerden que el vehículo tiene un ancho de 10 pies. ¿No es verdad? 10 pies tiene de ancho en el carril. Pero eso va a estar variando en un carril de ancho 12 pies. Entonces, imagínense que ustedes digan, bueno, yo voy a coger y voy a decir que voy a variar solamente la posición del vehículo cada pie. Entonces lo pongo pegado al margen, lo muevo y lo muevo. Entonces, solamente con esa variación, ya tengo 3 combinaciones más adicionales a las que llevaba antes. ¿Listo? Pero eso no es todo. Aparte de eso, pues voy a tener la localización o la variación en la localización del vehículo a lo largo de la luz del puente. Entonces, no es lo mismo tener un vehículo en el centro de la luz o al inicio de la luz o lo que sea.
Entonces, para cada posición a lo largo de la longitud del puente voy a tener 3 variaciones en el carril y tanto número de carriles tenga, y esa cosa se vuelve exponencial. Y de ahí, pues que para todo lo que no podemos nosotros de alguna forma diseñar, pues ya les mostraba el modelito, ¿no? Teníamos el modelo en 3 dimensiones. Obviamente eso no queremos, ¿estamos? Obviamente esa parte es la que no queremos utilizar. Pero podríamos llegar a tener cosas tan complejas como esto, por ejemplo. ¿Será que puedo hacer así? Creo que es foto. Dime. Yo tampoco. ¿Sí? Sí, ¿qué más puedes? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, antes de que se muera el computador, ahí deberían estar viendo un video de YouTube. ¿Sí? Entonces, les voy a poner esto antes de que se muera mi computador. En el chat. En donde tenemos, pues, el modelo de un puente. ¿Estamos? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Sí, ahorita ya es que necesito antes de que se me cierre el computador, que tampoco tengo batería yo. Necesito ver la página. Ya. 3. Porque la 399 ahí tenemos más. 399. No, 399 la página, no del PDF. Sí. 399. Ah, perdón. 399. A ver. A ver, bájale. Uy, no, eso no es. No. Es la página. Es la página 399. A ver, ¿lo tienen ahí? ¿Puedo chismosear por la página de
Vas a saber. Está en la sección 4. No, Al final de la sección 4. Es un apéndice, el apéndice A, no sé qué cosa. Apéndice, eso, sí. Es esta tabla. 4, ha sido la 498, pero del PDF. En mi mente eso es lo que me acordaba que era 349. Ah, 349 ha sido, perdón. 349. Entonces, sí, es eso. Sí, es una tabla. Ya. No, la verdad es que no. Ok, me voy a subir aquí, la verdad. Ya me cansé de estar ahí. Igual. A ver. Si se está grabando. Aló. Aló, aló, aló. Hola. Ok, todo bien. Creo que no voy a grabar el video porque de verdad va a salir mi nariz. Entonces, en la parte de los métodos aproximados, vamos a utilizar el apéndice, ¿qué es? Apéndice A4 de el Ashton. ¿Qué nos da? ¿Y podrías leer cuál es el nombre? Nos da los momentos. El nombre de la tabla. Momentos de... Y en cristiano. Máximo. Máximos por carga viva por ancho unitario. Ajá. Por ancho unitario. Ok, entonces, en esa tabla, básicamente vamos a tener esos valores. Momentos, pero dice por carga viva, recuerden, eso es por carga viva. La carga muerta ya sabemos cómo la vamos a distribuir. ¿Listo? Entonces, esta tabla o esta metodología tiene limitaciones de uso. Aunque hay más, creo que los principales se especifican antes. De hecho, antes de la tabla aparece un poco de la teoría y ahí dice acerca de las limitaciones. Voy a hablar de las más importantes. Entonces, primero, la losa debe estar soportada por 3 o más luces. Perdón, por 3 o más vigas. O sea, sirve para el diseño de puentes tipo losa. No, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ser una losa sobre vigas en donde existan al menos 3 vigas. ¿Listo? La separación entre vigas exteriores debe ser, y ahí sí me vas a ayudar, el primer valor que te dije, ¿cuánto era? A ver, que son muchas cosas. Ya, solo es 14. Ya, 14 pies. Debe ser
mayor a 14 pies. Ok, ¿cuántos son 14 pies en metros? Pues más o menos debería ser 4 metros. Ya, 4.27 metros. ¿Listo? De ahí, la longitud del voladizo debe estar. Y entonces, aquí voy a decir que la longitud del voladizo LB debe ser mayor o igual a, creo que es 21 pulgadas. El valor que te dije abajo. Mínimo, dice mínimo, no sé. Sí, 21 inches. 21 pulgadas. ¿Cuántas son 21 pulgadas? ¿Como 50 centímetros? Una cosa así. ¿Cuánto les da? 53. 21. 53 centímetros y el otro es 6 pies. Eso se repite siempre, o sea, 1.80 metros. ¿Sí o no? Ya. 1.80 metros. Obviamente, este límite de 1.80 metros no lo vamos a usar para la clase porque dijimos que si es mayor a 1 metro o a 3 pies, mejor dicho, que no podemos usar. 0.625 veces. Ah, el espesor de la losa. Ah, el espaciamiento. Ya, entonces, ¿el máximo o el mínimo? El menor entre 0.625. Ya. Entonces, el mínimo entre 0.625, o sea, el 62.5% de S y o 1.80 metros. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, literal, esas son las condiciones. ¿Listo? Entonces, nosotros no vamos a llevar el voladizo a 1.80, sino a 1 metro en el curso para poder utilizar el método de los factores de distribución, aunque pues se podría utilizar para este diseño en general. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, pues utilizamos la tabla. Entonces, ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo, y ustedes hicieron el predimensionamiento de un puente. Entonces, en el ejemplo vamos a decir predimensione calcule los momentos de diseño para la losa del puente que predimensionó. Ya, entonces necesito que alguien me haga el favor y me mande la imagen de la tabla. Mándeme al chat la imagen de la tabla. O creo que le puedo tomar. Ya. Si le tomo foto, ¿funcionaría? Ok, mándame por el drop. ¿Cómo veo eso? ¿Ah? Creo que sí. iPad, no sé qué, María José. Ya. La molestan a la pobre, hombre.
Ok, entonces, ya tengo aquí la tablita, entonces ustedes me van a dar los datos. ¿Ahí se está viendo en la pantalla? Ya, entonces, ¿cómo funciona la tabla? Literal, la tabla es lo más fácil del mundo para usar. Y eso nos ahorra todo ese poco de combinaciones que les mencionaba, ¿no? Entonces, diseño para puentes para dummies, ¿no? Entonces, primero, la tabla nos va a dar los momentos en kips por pie sobre pie. O sea, es un momento por un ancho unitario, que en este caso, pues como es una tabla norteamericana, pues lo tomó como un pie, ¿no? Esto se puede convertir a cualquier unidad, no importa. Ustedes lo pueden pasar ese mismo valor aquí a kilonewton por metro sobre metro y va a valer, porque como cogieron un ancho unitario, es válido esas conversiones. Entonces yo voy a ir y voy a entrar con la separación S, que para nuestro modelo, para el que hicimos del predimensionamiento, ¿cuánto era S? ¿Ustedes lo tienen? Pero con esa, el que hicimos de la, ¿cuánto? El S es real, sí. 8 pies, 10.3 pulgadas tengo yo. Listo, 8 pies, 10.3 pulgadas. Y entonces entro acá y dice 8 pies, fíjense, 8 pies, 9 pulgadas o 9 pies. Y se chingó, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que interpolar entre estos dos valores o coger el más conservador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta tabla, entre más es la longitud, obviamente va a ser más grande el momento. Entonces, yo voy a coger de 8 pies, entre 8 pies, 9 pulgadas y 9 pies, que serían 8 pies, 12 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo una variación de 6.14 y 6.29. La variación no es muy grande. Ese valor que yo estoy subrayando es el momento positivo y esto ya incluye el momento positivo por el camión o por el tándem. Me olvidé de mencionar. Lo que dije antes de las variaciones, me falta una. Súper importante. ¿Cuál creen que es? Lo acabé de mencionar. La última variación es, pues, que debo variar para el camión y lo mismo para el tándem, ¿no? Variaciones en el vehículo. Bueno, pongámosle aquí en el camión o el tándem. Ok, antes de que me haya olvidado. Entonces, me evito todo eso y ya, de lo que encontraron, pues el momento máximo que puede ocurrir en la luz positivo va a ser 6.29. Entonces, yo ya tengo aquí el momento por carga viva más impacto positivo, y esa va a ser mi nomenclatura. Momento LL más impacto positivo. Eso me salió que es, ¿qué? 6.29 kips por pie sobre pie. ¿Cuánto es eso en kilonewtons por metro sobre metro? Ahí le hacen la conversión. ¿Listo? Lo que les dé. ¿Estamos? Ahora, para el momento negativo, yo voy a necesitar hacer un análisis. Entonces, resulta que para el momento negativo, yo voy a coger y voy a tener que analizar lo siguiente. Voy a tener aquí un rectángulo que va a simular
el ancho, el ancho de la losa. Y voy a tener aquí otro rectángulo que va a simular una viga de mi puente. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente yo tengo más, pero las vigas van a estar en la misma separación. ¿Estamos? Entonces, esta viga, en mi puente nosotros hicimos un puente de vigas cajón, o sea que abajo va a haber otra losa. ¿Estamos? Pero no importa, porque aquí lo que me pide la tabla, no importa si es un puente de vigas cajón, un puente de vigas T, el procedimiento es el mismo. Yo lo que voy a coger aquí es a identificar el eje y del eje voy a contar cuál es la distancia que hay del eje al borde de la cara. ¿Listo? Entonces el eje generalmente es el CL o el centro de la luz, ¿sí? Y esta distancia, que para mí vendría a ser BW medios, que para nuestro predimensionamiento vendría a ser 20 centímetros, pues es el valor que yo necesito. Entonces, estos 20 centímetros, ¿cuánto es en pulgadas? ¿Me lo podrían pasar a pulgadas, por favor? Estamos de acuerdo que eran 20 centímetros, BW medios, ¿no? ¿Cuánto es 20 centímetros en pulgadas? 7.87 pulgadas. Entonces, yo vengo acá y veo la distancia del centro de la luz de la viga a la sección de diseño. Esta parte es importante. La sección de diseño para secciones de hormigón reforzado, no prefabricado, va a ser esta que les digo, la distancia a la cara de la viga. Sin embargo, por ejemplo, para secciones, si ustedes tienen secciones I de acero, va a ser 1/4, ¿sí? O va a ser la distancia a 1/4 del extremo de la aleta. Y si tienen secciones prefabricados, tiene así otro valor, 1/8, una cosa así. Pero como en nuestra clase nosotros solamente nos vamos a limitar a la parte de las secciones reforzadas, entonces pues no nos interesa y para nosotros va a ser ese valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Están callados, chicos, están con hambre ya. Listo. Entonces, 7.87. Entonces, en teoría, 7.87 no es ni 6 ni 9, es prácticamente casi 9. Debería interpolar entre este valor y entre este valor y este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo debo tener doble interpolación y sacar el valor. ¿Listo? Ahora, en el examen yo les voy a preguntar esto. Ustedes pueden darme un criterio. Pueden hacer la doble interpolación o pueden escoger, por ejemplo, el valor más grande de los 4, que sería 5.13. Pero fíjense que sí hay diferencia, ¿no? Porque de 9 es 4.22 y para 6 es 5.13. Entonces, bueno, digamos que lo que ustedes, pero me van a argumentar por qué cogieron eso. Si hicieron la interpolación, pues nada, está ahí directo, ese es el valor que es. Ese sería el valor real. Si van a coger un valor que no sea interpolado, me van a decir, bueno, yo escogí esto porque analizando no sé qué cosa, la vaina por allá, por acá, me explica. ¿Listo? Y yo voy a coger aquí el valor interpolado y nos podemos dar cuenta que entre 6, 7, 8 y 9 hay 2 espacios, ¿sí o no? Lo que quiere decir que entre 8 y 10, entre, ¿cuánto dijimos? 7.87, eso es casi 8, ¿estamos? Entonces 6, 7 estaría como a 1/3 del valor, más que la mitad, ¿estamos? Entonces yo podría decir tranquilamente que la mitad entre estos dos valores es un valor más grande que el tercio. Debe estar más o menos como por aquí, pegándole. Este debería ser el valor de 7, este debería ser el valor de 8.
debería estar más pegado al 8, que es un valor más pequeño, pero yo podría coger, para no irme al más grande, podría coger la mitad, el promedio de esos dos valores, y voy a promediar con estos dos que son más grandes, ¿no? Entonces yo podría decir que ese valor, con ese criterio que me acabo de inventar, podría decir que es la mitad entre 5.13 más 4.28 entre 2. ¿Cuánto me das? $4.71. ¿Ven? Entonces, es menos de 5.13, seguramente. Y seguramente va a ser más grande que el valor que le corresponde a 8. Eso estoy casi que seguro. ¿Listo? Y esto va a ser kilokips por pie sobre pie. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo esto, ya puedo hacer el diseño de la losa. ¿Por qué? Porque tengo de mi modelo que hice para cargas permanentes, tengo la distribución de cargas para el momento positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer es la combinación. Y entonces vamos a hablar aquí de las combinaciones de diseño. Entonces, ya hablé anteriormente que para puentes en donde la losa está soportada sobre vigas, solamente voy a chequear el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio. Según el tipo de puentes, ustedes ya estudiaron para el primer examen, puede ser resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 5. O puede ser servicio 1, servicio 2, etcétera, las que hay. Pero entonces, lo que siempre vamos a tener que calcular va a ser resistencia y servicio 1. Esa es la básica, de esta no nos salvamos. ¿Listo? Entonces, del modelo de cargas permanentes, obtenemos el momento positivo máximo, momento positivo y negativo máximo. Y entonces, pues para este momento negativo máximo hay que entender que si yo cojo y hago el análisis estructural de esta viga en SAP, pues el momento negativo máximo va a estar en el apoyo, obviamente. Entonces, ¿cuál voy a coger? ¿El del apoyo? No, pues si para la simplificación me permiten tomar en la cara, también puedo tomar en la cara el momento negativo también. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que los diagramas de momentos se vuelven muy grandes en los apoyos, pero bajan muy rápido conforme yo me separo del apoyo. ¿Listo? El hecho es que como estamos utilizando el método aproximado, yo no les puedo decir tienen que ser momentos concurrentes, o sea, momentos en el mismo punto. Obviamente no, porque no sabemos en qué parte ocurre el momento positivo por carga viva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a coger el momento más grande de todos los apoyos negativos y el momento más grande de todas las luces y con ese vamos a hacer el diseño. Juan, pero estás sobredimensionando. Puede ser, pero me estoy evitando hacer el modelo tridimensional. Si usted quiere ser más específico, pues bueno, haga el modelo tridimensional y diseña la losa pues para los esfuerzos que le salgan en la losa. Punto, no es nada más. ¿Estamos? Ahora, estos momentos yo les voy a dividir en dos. Entonces yo tengo los momentos MDC positivo, tengo el momento MDC negativo, MDW positivo, MDW negativo. ¿Estamos de acuerdo?
Y aparte de eso, tengo los momentos de la carga viva más el impacto que acabé de sacar de la tabla y los momentos de la carga viva más impacto negativos. Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿no? Ah, pero me faltó escribir algo aquí. Antes de que escriban eso, escriban algo acerca de esta parte que sería del modelo de cargas permanentes. Calculamos los momentos positivos y negativos máximos y del momento y de la tabla simplificada tenemos los momentos para carga viva. Recuerden que la tabla solo sirve para carga viva. Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Con estos, mayoramos los momentos de diseño. Entonces, ¿quién imprimió la tabla de las combinaciones que mencioné? ¿Recuerdan? La tablita en donde aparecían las combinaciones de servicio, resistencia. Búsquenla, por favor. Entonces, con esa tablita, yo voy a calcular, por cierto, ¿quién entró? Entonces, con esa tablita, yo voy a coger y voy a calcular el momento último positivo para resistencia. Y le voy a poner como siglas STR. ¿Listo? Y voy a encontrar el momento último negativo para resistencias. ¿Y cómo? Entonces, yo voy a coger y voy a multiplicar primero eta. ¿Recuerdan qué era el eta? ¿No? El factor de importancia, redundancia y ductilidad. Y la multiplicación o la división, si es que voy a buscar un máximo o un mínimo. En este caso, pues para el diseño de la losa va a ser un máximo. Las cargas van a producir un peor efecto. Más cargas, más grandes. Y esto lo voy a multiplicar por el factor gamma sub P para el momento positivo por cargas DC, más el factor gamma sub P para el momento de W. Pero Juan, ¿es el mismo factor Isalo? No, porque recuerden que son distintos para cargas DC y de W. Más, ¿cuánto dice la tablita que debería ser para el factor gamma de mayoración para resistencia 1, para carga viva e impacto? Me parece que es 1.75, si mi memoria no me falla de lo listo. Entonces, para el momento carga viva más impacto. ¿Estamos? Esta misma ecuación, pues yo la cojo y la voy a copiar aquí que tengo la oportunidad. Y esta misma expresión, pues va acá. Solo que, ¿qué cambiaría? Aquí ya no tengo el momento positivo, sino debería colocar los valores de momentos negativos. ¿Estamos? Y esas dos combinaciones deberían cambiar y deberían ubicarse acá. Pero ahora ya no sería para resistencia, sino para la combinación de servicio. Donde en la combinación de servicio es fácil, porque todos los factores ya no son factores de gamma P ni nada de eso, sino que son 1. Y listo.
Entonces, una vez tengo esos valores, con estos valores, o con estos, sí, con estos momentos de diseño, se realiza el diseño por flexión y servicio de la losa. ¿Listo? Ahora, en este punto, lo que deberíamos coger es explicar qué es el diseño o cómo se hace el diseño por flexión, que ya mencionamos que la forma como tal es lo mismo que el método del Whitney, lo que sea. Por servicio es con el método de la sección transformada, pero hay algunas cosas especiales. Pero resulta que ese mismo diseño se aplica en vigas, el mismo procedimiento, solo que aquí en la losa yo tengo una sección de viga de 1 metro de ancho o de 1 pie de ancho por TSUS 21, creo que dijeron. Y cuando vaya a diseñar la viga, pues voy a tener una viga de 40 centímetros por 2 algo o 1 algo que nos salió el predimensionamiento. Pero para flexión y para servicios en losas, vigas y columnas, el procedimiento va a ser lo mismo. Así que vamos a pasar a calcular la parte del modelo de cómo voy a calcular las fuerzas en las vigas. Y cuando terminemos esa parte, pues hacemos un ejemplo completo con losa y vigas. Punto. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la modelación estructural de las vigas. Entonces, la primera, nosotros vamos a necesitar o se realiza el procedimiento para carga muerta o cargas permanentes y carga vehiculares por separado. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del de cargas permanentes. Entonces, para cargas permanentes, vamos a realizar un modelo para la viga exterior y un modelo independiente para la viga interior. ¿Listo? Entonces, yo voy a aislar la viga. ¿Listo? ¿Y cómo lo voy a aislar? Entonces, supongan que yo tengo aquí mi puente. O de hecho, me podría copiar este. Bueno, yo voy a tener aquí mi puente. Y voy a decir que este es mi elemento del voladizo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo aquí mi elemento del voladizo. Y voy a tener mi viga. Una vaina así. Voy a tener mi losa. Y la voy a cortar. Y la voy a tener independiente. Algo así. Entonces, aquí yo la voy a cortar.
¿A qué distancia voy a cortar esta viga? Esta es la viga exterior, porque tengo el voladizo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta viga exterior, yo voy a plantear cuál es el eje de la viga. Yo voy a tener que esta es mi distancia total y yo voy a tener ciertos puntos de interés. Entre ellos, esto es la longitud del voladizo, que es el ancho de la viga, y esto que va a ser la separación a la mitad de mi viga. ¿Estamos? Y de esta sección, yo voy a calcular el área, la inercia en X y en Y, a lo largo de los ejes horizontal y vertical, la constante torsional, el área de corte. Y con esa información hago un modelo de SAP. Entonces, ¿cuántas luces nosotros, área, inercia, todas las propiedades que necesitamos para el análisis estructural? Área, inercia. No, el radio de giro no necesitamos para matricial. Lo que necesiten ustedes para análisis matricial, lo que necesitamos es hacer un análisis matricial de esta viga. Entonces, esto sí. Y con las propiedades con esta información, y las propiedades del material, que necesitamos, que es el módulo de elasticidad y el módulo de corte. Básicamente eso es lo que necesitamos nosotros para hacer un análisis estructural. De hecho, si tengo los dos, tengo también Poisson, pues hago un modelo. Entonces, modelo de viga, el modelo en SAP o el modelo estructural, tendrá. Entonces voy a poner aquí mi estructura en 3 dimensiones, pero yo la voy a dibujar individualmente. ¿Cuántas luces tenía nuestro predimensionamiento? Ya no me acuerdo. ¿Cuántas luces tenía? Está más rápido encuentro yo, chicos, no sean así. 5 luces, dice, ¿no? Entonces, 5 luces. Entonces, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 luces. ¿Estamos de acuerdo? Las luces, pues la longitud que nos dieron, creo que eran todas iguales de un valor en este curso. Y como voy a diseñar las vigas, chicos, aquí pónganme atención, como las voy a diseñar las vigas, en este caso voy a hacer una distinción. Si el puente es continuo, pues hago un solo puente continuo con varios apoyos. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente esas vigas, pues no están empotradas con la columna, sino que están apoyadas en neoprenos. Lo que quiere decir que yo voy a modelar por cuestiones de estabilidad un apoyo fijo y los otros voy a hacer apoyos simples. Exacto. Entonces, en el caso de no ser continuo, que es el caso que ustedes predimensionaron, fácil, solo es una viga simplemente apoyada. Ese es el modelo, porque las vigas van a funcionar simplemente apoyadas y punto. ¿Listo? Entonces, aquí voy a poner para puentes continuos. O para puentes simplemente apoyados. Ok, pero realmente esto no es lo importante, es cómo cargo el modelo. Entonces, cargas en nuestro modelo. Entonces, las cargas para las vigas se obtienen
del modelo de las reacciones. Se obtienen de las reacciones del modelo realizado para la losa, para el diseño de la losa. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí teníamos nosotros nuestro modelito estructural, ¿recuerdan? Entonces me voy a copiar esto. Entonces, me voy a copiar esto. Entonces, este es el modelo de la losa. Obviamente ahí está solamente una combinación de carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a tener aquí una reacción en los apoyos, en las vigas exteriores y en las vigas interiores. Entonces, yo le voy a decir la reacción en la viga exterior 1, ¿ya? La reacción en la viga exterior 2. Y aquí voy a tener la reacción en la viga interior 1 y la reacción en la viga interior 2. Y así las que haya, no importa. ¿Estamos? Entonces recuerden, este modelo que yo hice, aunque yo lo veo plano, eso está para 1 metro de ancho o para 1 pie de ancho, porque cogí un ancho de losa unitario. Entonces, estas reacciones están divididos por la distancia. Entonces, si la reacción me dio 10, es 10 kilonewtons por cada metro de ancho de la losa. Entonces, como en este modelo, los apoyos están simulando el peso, o mejor, están simulando las vigas, las cargas que van a las vigas, ¿sí? Pues van a ser estas reacciones como carga distribuida. ¿Estamos? Entonces, para la viga exterior, M, porque así tú calculaste las reacciones es para un ancho de 1 metro o 1 pie de losa. Entonces, si yo tengo aquí un ancho, hagan de cuenta que esto sería la losa, eso es 1 metro, pero al lado va pegado otra losa de 1 metro. Entonces tiene la misma carga. Y al lado otra losa. Y eso se vuelven cargas puntuales en 20 metros. Se puede analizar como una carga distribuida. ¿Cachas? Por eso se coge un ancho de 1 metro. Ustedes pueden coger un ancho, no, me da la gana y así a los 60 minutos. Entonces, anchos de 60, no importa. Entonces, el ancho es la reacción entre 60 centímetros. Y punto. La misma historia. ¿Listo? Entonces, realmente, esta viguita, lo que yo voy a hacer es que le voy a aplicar esas cargas distribuidas. Entonces me voy a copiar esta. Y para la viga exterior y para la viga interior, les voy a aplicar una carga distribuida en toda la viguita. ¿Estamos de acuerdo? Que va a ser igual al máximo entre las reacciones de la viga exterior 1 o 2 ¿sí? Y por el otro lado, la misma historia para la viga interior la misma historia. Entonces voy a ponerle aquí el máximo de las reacciones. Aquí me copié la viguita que tiene más de una luz.
pero en su caso sería una sola luz y ponen pues la reacción de la luz, nada más. Y sería el máximo de las reacciones de la viga interior 1, reacciones de la viga interior 2, creo que eran 2 nomás en este ejemplo. Y listo. ¿Estamos? Ahora, yo aquí me pasé directamente a la parte de las vigas, de la carga en la viga. Pero la viga interior, este esquema que nosotros vemos acá, es para la viga interior, perdón, viga exterior. Para la viga interior, ¿qué cambiaría? ¿Qué sería el cambio en la viga interior? Exacto. Entonces, para la viga interior, y con eso terminamos, pues lo único que cambiaría sería esto, ¿no? Yo tendría una línea aquí. Esta de aquí se extiende hasta acá. ¿Estamos? Y algo más cambiaría. Para la viga interior, ¿qué tendría aquí? Pues aquí ya no es la longitud del voladizo, sino que sería nuevamente S medios. Y ese sería el cambio para la viga interior. Lo que quiere decir que yo tengo dos modelos. Y nadie me preguntó, Juan, pero las cargas también son más de una. Porque yo debo tener cargas para DC y para cargas de W. ¿Estamos de acuerdo? Para la viga exterior y para la viga interior. Y eso es el modelo para cargas permanentes. Entonces ya tenemos dos modelos, no uno solo. Bueno, no hacemos uno tridimensional, pero vamos haciendo más de uno sencillo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte? Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo hacemos el modelo, pero para la parte en 3 dimensiones, o mejor dicho, para la carga viva vehicular. En donde, pues ahí vamos a tener algo bastante interesante. ¿Listo? Les sugiero que para la próxima clase traigan su computador con SAP para que podamos hacer, después de la explicación, de una nos metemos a los modelos. ¿Listo? Ok, gracias. A ver si pasa para